Muy bien. El primer contenido que tienen que saber es diferenciar lo que es el mito y la leyenda. El mito, y escuchen con atención, es un relato tradicional que intenta dar explicación al origen de algo, ya sea la creación, los fenómenos naturales o la existencia humana. Hay que tener en cuenta que cuando se crearon los mitos no existía la ciencia. Por lo tanto, las personas se encontraban como las explicaciones de lo que ocurría en el mundo de forma fantástica a estos sucesos. Por eso existen tantos dioses en la mitología, por eso existen tantas historias como alocadas. Mitología griega, mitología japonesa, azteca, maya. Todo lo que compete a los mitos es un intento de explicar qué pasaba con el mundo antes de la ciencia. Si ustedes tienen en cuenta esto, que no existía la ciencia, van a entender por qué las personas inventaban una deidad, o sea, un dios para cada una de las cosas. Es así que asociaban las lluvias, la prosperidad, el ciclo de la vida y la muerte con la existencia de los dioses. Estos dioses se convirtieron en la explicación científica antes de la ciencia y estaban sostenidas por las religiones. Vamos a mostrarles un ejemplo claro, que me parece como el más pertinente. En la mitología griega existe un dios llamado Poseidón, el cual se considera el dios del mar. Y sus estados de ánimos explican los cambios en la marea, o sea, en el mar. Cuando Poseidón está tranquilo, se puede navegar tranquilamente porque el agua se mantiene pacífica, porque él está de buen humor. Sin embargo, cuando está enojado, cuando se enfurece, cuando le da la chiripiorca, por así decirlo en criollo, es cuando aparecen las olas y los desastres marítimos. Entonces, esto que nosotros sabemos por ciencia que tiene que ver con otro origen, ellos lo explicaban con: si cambia la marea es porque el dios Poseidón ha cambiado de estado de humor. ¿Ven que es una explicación fantástica? Es algo que era mantenido por la religión, ya que ellos creían en todas esas deidades. De verdad sostenían que así era la cuestión, que esto era tal cual, que esto existía. En los mitos se van a encontrar con algunas características comunes. Los mitos siempre van a surgir de culturas antiguas. Por ejemplo, esto que les digo, la griega, la romana, la japonesa, la azteca, la maya. Muchas de estas culturas ya no están vigentes y han pasado a ser simplemente cuentos, relatos antiguos, mitología. Los protagonistas, y esto es muy importante, chicos, generalmente eran dioses inmortales, seres sobrenaturales, héroes o semidioses. Jamás el protagonista era una persona común y corriente. Es decir, nosotros, mortales comunes, simples y sencillos, nunca podríamos ser el protagonista de un mito, porque nosotros no teníamos sangre noble. ¿Se entiende? Los mitos tratan de explicar lo que no se podía explicar para su época. Por ejemplo, los truenos, la creación del fuego, el origen del sol, la muerte, la vida, las estaciones, todo lo que se les ocurra. Se los consideraba sagrados dentro de sus culturas. Para los griegos, la mitología griega era la religión, o sea, era verdad y era sagrada. Para los mayas, la mitología maya era verdad y era sagrada. Para los japoneses, la mitología japonesa era verdad y era sagrada. Por más que todas estas mitologías hayan caído en el desuso, en el descrédito y se hayan convertido en cuentos, por así decirlo, en la actualidad, en su momento eran muy importantes. Algunos mitos famosos son el mito de Perséfone y las estaciones, que es de la mitología griega, para explicar por qué existe el verano, la primavera, el otoño y el invierno. Prometeo y el fuego, de la mitología griega, para explicar cómo los seres humanos aprendieron a razonar. El mito maya de la creación, de la mitología maya, para explicar cómo nació la humanidad. Mitologías como tal hay muchísimas, hay millones, pero les tiro esos 3 ejemplos que son bastante claros. También voy a dejarles unos videitos para que puedan ver las historias y de esa manera les resulta un tanto más interactivo. Muy bien, ahora que vimos lo que es la mitología, vamos por la leyenda. La leyenda, por el otro lado, es un relato que combina tantos hechos reales, esto es muy importante, como elementos fantásticos.
La principal diferencia que tiene con los mitos, chicos, es el detalle de que están ligados a un lugar físico o a una persona que existe en el mundo. Es decir, tiene un componente de realidad, no es todo un invento que se le ocurrió a alguien o a un grupo de personas. La invención, o sea, la parte fantástica, aparece en lo que es lo fantástico, pero tiene esa base real. Las leyendas se transmiten de generación en generación y suelen estar ubicadas en un lugar y en una época concreta. Entre sus características, vamos a decir que los protagonistas son personas comunes o personajes extraordinarios, pero mortales, y esa es la diferencia que tienen con la mitología. Mientras que en la mitología una persona común como nosotros jamás hubiera sido protagonista de un mito, en las leyendas sí. De hecho, en las leyendas hay muchos personajes históricos, como San Martín, por ejemplo, que se han transformado en leyenda. La leyenda lo que hace es que la pinta más bonito, por así decirlo. Le agrega detalles que no tiene la historia original, por así decirlo, pero es una leyenda. Cuando una persona o un evento es lo bastante significativo en una cultura, sus mismas descendientes, tradición, país, lo que sea, lo suele transformar en una leyenda. Ahí tenemos, por ejemplo, San Martín para nosotros, Simón Bolívar para nuestros vecinos, personajes como Brad Tepes en Rumania, si no lo ubican, es la persona que inspiró a Drácula. Todas esas personas vivieron, existieron, es un componente real, pero está convertido en una leyenda a través de la oralidad, de lo que se cuenta, de los relatos y de la imagen que se le ha querido dar públicamente. Normalmente las leyendas suceden en lugares reales como un pueblo, una ciudad o un cerro. Es decir, si mencionan un pueblo, seguramente podemos encontrar el pueblo. Si mencionan una ciudad, seguramente podemos encontrar la ciudad. Las leyendas siempre se ubican en lugares geográficos que son identificables. Por ejemplo, en la mitología no suele pasar esto. Si bien a veces están ligados a diferentes lugares, hay muchos sitios que son inventados. Y eso es lo que lo diferencia de lo que es la leyenda. La leyenda no inventa sitios locales, no inventa la ciudad de San Luis, no inventa el Potrero, no inventa Navia, no inventa Maroma, no inventa ninguno de esos lugares, los usa. La mitología sí puede inventar. Yo puedo inventarme un lugar que se llama Etelocopo, ponele. Y no existe Etelocopo, pero yo me lo inventé para el mito. La leyenda mezclan tanto la realidad como la fantasía, como les vengo diciendo. Tratan de explicar sucesos misteriosos o costumbres locales. Ya vamos a ver unos ejemplos. Se presentan como algo que pudo haber pasado, o sea, usan escenarios reales y quizás se inspiran un poco, cambian algunas cosas, pero abren la duda de si pudo ser así o no pudo ser así, porque son perfectamente, digamos, lógicos dentro de todo. Se consolidan con el paso del tiempo. Por ejemplo, San Martín quizás era una persona común en la época en la que él nació, más allá de que fue como alguien muy destacado, pero se convirtió en leyenda con el paso del tiempo, mucho tiempo después de que él falleció. Eso es, normalmente las personas históricas o los lugares adquieren este matiz de leyenda cuando pasan muchos años. Vamos a darle algunos ejemplos de Argentina. No sé, chicos, si ustedes alguna vez escucharon la leyenda de la Cuesta del Gato en San Luis. Es una historia que se refiere principalmente a las historias de fantasmas en una ruta de San Luis, Argentina, donde se dice que aparece una mujer vestida de blanco que saluda a los que van en auto, a los automovilistas. Se cree que esta mujer es una chica que se llama Betty Smith, quien falleció en un accidente de tránsito sucedido en ese mismo lugar en el mes de noviembre del año 1967. Acá, como pueden ver, tenemos una cuestión real, que existió una chica llamada Betty Smith, y tenemos que fue en ese lugar, la Cuesta del Gato, que es un lugar real. Entonces ya tenemos dos componentes que tienen que ver con la leyenda. Lo fantástico sería la idea de un fantasma. Hay gente que la ha visto y hay gente que dice que la ha visto y hay gente que no cree en esta historia. Como es algo que no tiene como, digamos, un hecho de decir sí, efectivamente hay un fantasma ahí, entra en el terreno de lo fantástico. Pero lo importante es que es posible.
O sea, ¿es posible que haya un fantasma? Sí, es posible. Entonces, ante esa posibilidad, también nos encontramos con esto que les decía, de que muchas veces tratan de explicar los sucesos misteriosos o las costumbres locales. El hecho de que si quizás alguna persona alguna vez vio a una dama de blanco y haya pensado que era un fantasma y hayan buscado entrelazar con estos hechos, siempre en esta búsqueda de saber por qué aparece justamente esa mujer, terminan dando lugar a encontrar información lógica, como en el caso de que si yo me pongo a buscar de dónde viene la dama, encuentro que la gente cree que es Betty. Entonces ahí hay una respuesta a ese misterio. Vamos a hacer un pequeño juego para repasar. Indica si es un mito o una leyenda. Un dios transforma a un humano en una estrella como castigo. Eso sería un mito. En un pueblo del norte dicen que un hombre peludo protege los montes y los animales. Sería una leyenda. Dos jóvenes enamorados se convierten en sol y luna. Esto sería un mito. En una estancia aparece un perro gigantesco que castiga a los peones que se portan mal. Esto sería una leyenda. Si pueden fijarse en los ejemplos que es una leyenda, siempre se aclara que hay un lugar, un pueblo y una estancia. Por lo tanto, son leyendas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Clasifica las afirmaciones como mito o como leyenda. Número 1. Explica fenómenos naturales. ¿Es un mito o una leyenda? En este caso, chicos, es un mito. Recuerden la teoría. Número 2. Está ambientada en un lugar real. ¿Es un mito o una leyenda? Según nuestra teoría, es una leyenda. Número 3. Sus personajes suelen ser dioses. ¿Es un mito o una leyenda? Según la teoría, es un mito. Número 4. Mezcla hechos reales y fantásticos. Según nuestra teoría, sería una leyenda. Número 5. Es un relato sagrado. Según nuestra teoría, sería un mito. Muy bien, si la han acertado.